Bien, en esta sección del curso vamos a comenzar a trabajar con archivos de texto. Vamos a manipular estos archivos para entender bien cómo trabaja Python con el manejo de este tipo de datos. En el transcurso de los ejercicios anteriores, hemos trabajado con tipos de datos que se almacenan en la memoria. Nosotros estamos ejecutando un programa, cargamos datos y estos datos luego se representan por medio de la salida, pero al finalizar siempre los datos se pierden, a menos que yo tenga guardado esos datos en el programa, pero no es la idea. La idea es que el programa ejecute una acción sobre unos datos almacenados en dispositivos externos. Entonces, por eso, a partir de ahora, vamos a trabajar con un concepto más avanzado, un concepto crucial de los lenguajes de programación, que es trabajar con archivos que se almacenan en dispositivos externos. En este caso en particular, vamos a trabajar con archivos de texto. Entonces, yo tengo aquí en mi directorio cursos Python un archivo que se llama frutas.txt. Este archivo, si yo lo abro, él lo abre desde el editor de texto sencillo que tiene el sistema operativo. Puede ser en Windows o el bloc de notas. En este caso, yo tengo un archivo que tiene estas líneas: pera, piña, melón, cambur, manzana, naranja, patilla y mandarina. Nosotros, si queremos, por ejemplo, duplicar todos estos archivos, yo desde el editor puedo copiar y luego puedo pegar y obtengo ese duplicado. También puedo eliminar eso que hice, pero todo por medio del editor de texto que me permite esas funcionalidades. Lo que yo quiero aprender a hacer ahora es trabajar desde Python para poder manipular estos archivos de texto y tener la potencialidad de almacenar resultados en archivos que queden perdurables en un dispositivo externo. Por eso vamos a comenzar a trabajar en este momento con archivos TXT, pero también vamos a trabajar con archivos CSV o separados por coma y con bases de datos más adelante. Entonces, para ver este trabajo, vamos a comenzar. Voy a cerrar este editor, cerrar sin guardar. Voy a cerrar esta ventana de mi administrador de archivos y me quedo aquí en mi archivo de Python. Voy a crear un nuevo archivo. Vamos a ver si estoy todavía en mi directorio de trabajo. Sí, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar leer archivo. Leer archivo.py. Entonces, para comenzar a leer un archivo en Python, bueno, yo puedo perfectamente utilizar una variable y esa variable va a ser la que va a recibir el contenido de ese archivo que yo voy a manipular. Entonces, vamos a comenzar colocando un nombre. Vamos a colocar, bueno, mejor en inglés, my file va a ser el nombre del archivo o el objeto que va a recibir toda la información de ese archivo. ¿Y qué va a recibir my file? Va a recibir, primero necesito abrir un archivo y este archivo debe abrirse desde el sistema operativo, pero en este caso yo conozco que estoy en el mismo directorio de leer archivo y también tengo el directorio frutas.txt. Por lo tanto, aquí yo puedo colocar frutas.txt y no voy a tener problema. El detalle es cuando está en otro directorio, yo debo tener cuidado de que la ruta relativa o absoluta de mi archivo de texto esté aquí y sea encontrada, porque si no se encuentra, evidentemente va a existir un error.
Y luego, ¿qué quiero hacer? Yo quiero imprimir, en este caso, voy a imprimir el archivo, ¿ok? La variable. Entonces, myFile, pero esta variable que es un objeto necesita que se ejecute un método. Este método va a ser read. Yo voy a leer ese archivo y una vez que lo lea, voy a imprimirlo. Entonces, bueno, aquí es myFile y ya tengo esto. Ok, vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar este archivo mi fruta y lo voy a tener aquí en una ventana dividida. De manera que tengo aquí en VS Code me permite hacer esto. Yo tengo de un lado un archivo y del otro lado otro archivo. Entonces, ok, en este caso vamos a imprimir este archivo, vamos a correr este programa y al momento de correrlo, yo obtengo exactamente lo que estoy viendo aquí. Estoy abriendo el archivo frutas.txt y lo estoy almacenando en mi objeto, en mi variable myFile. ¿Ok? Entonces, esta variable es la que luego yo voy a imprimir. Como la variable es un objeto de una clase file, esta clase file tiene unos métodos y uno de los métodos que voy a utilizar es el método read. Y read me va entonces a leer el archivo. Y este es el resultado. Pera, piña, melón, cambur, manzana, naranja, patilla y mandarina. Entonces, espero que se haya quedado claro el tema de la lectura. En el próximo video, para no alargar vamos entonces a ver cómo trabaja el cursor dentro del archivo. Nos vemos en el próximo video.